Ya estamos en vivo. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, gente? Bienvenidos a una noche más de las transmisiones en vivo que estamos haciendo en Tolegasoft. Un miércoles más de live coding, un miércoles más, estaremos platicando de todo eso aquello que a un desarrollador le encanta saber, o aquellos que están por convertirse en desarrolladores les encantaría saber. Muchas gracias a todos los que se están conectando, gracias a los que están dejando su like, que están compartiendo la transmisión. De verdad, muchas gracias, se agradece bastante el apoyo. Y también mencionarles que, pues esta ya es una más de nuestras transmisiones de los miércoles. De los miércoles, pues va a ser la última del año, pero pues aquí vamos a andar haciendo otras cositas. Mientras tanto, pues el día de hoy me acompaña, como siempre, mi compañero Jorge. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Enrique? ¿Qué onda, Enrique? Muy bien, muy bien. Ya se acabó. Ahora sí. Sí, Ya se va a acabar. Se va a acabar el mundo. Es cierto, La otra semana es ya Navidad. ya Navidad y la siguiente es año es nuevo. año nuevo. Oye, ¿Qué onda? ¿cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, la verdad. Con mucho bueno, frío ahorita. Está haciendo frío aquí donde ando. Y pues sí, o sea, estaba con mi cobijita ahorita. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andamos? Igual, sí. Tuve que ponerme suéter para la transmisión. No aguanto. No aguanto. Aguantamos el frío. Aguantamos el frío. Estamos viejitos. Yo creo Ya que es nos eso. duele la rodilla. No. Así es. Digo, siempre ahí andamos al 100. Gracias a la gente que se sigue conectando. Si saben de alguien que le pueda interesar este tema, compártanselo. El día de hoy, pues el tema que vamos a estar platicando es qué debemos aprender o qué debo aprender para ser un analista de datos. Esta carrera, este puesto que poco a poco ha ido tomando más relevancia y que se ha convertido pues en un puesto bastante demandado, vamos a decirlo así. Pero también que pues hay pues sí hay demanda, pero hay también pocos recursos, poca gente que le quiere entrar a esto. No tanto porque no puedan, a veces es desconocimiento, a veces es pues simplemente se van por otro camino y no necesariamente siguen el que las empresas están buscando, ¿no? Para este tipo de perfiles. Entonces, por eso es que digo, pues en las transmisiones anteriores, pues también Jorge nos había estado acompañando. Pero ahora sí que en su mero mole, ¿no, Jorge? Al fin me dan mi exclusividad, mi mero mole, lo dije. Sí, ya lo dijiste muy bien, Y Enrique. es el tema Y es el tema de analista de datos. Es un perfil muy buscado actualmente. Ahorita se van a dar cuenta que es un conjunto es un conjunto de conocimientos, tanto conocimientos o habilidades como las nuevas habilidades, las soft skills, que te van a que te van a permitir desarrollar tu perfil que que tengas, ya sea que hayas trabajado solo como programador, que puedas evolucionar o puedas agregar un perfil más como un analista de datos. Están muy relacionados. Ahorita todo el tema va con tecnología. Todo necesita programación. Ahorita todo necesita saber de bases de datos. Todo está junto con pegado, dirían algunas personas. Entonces, si y las herramientas actuales que utilizan las empresas requieren de estas de estas habilidades, pues vas a tener que aprenderlas sí o sí. Aunque te dediques solamente a programar, aunque te dediques solamente a administrar alguna base de datos, necesitas tener estos conocimientos para poder
poder seguir avanzando junto con la empresa al objetivo que tengan, ¿no? Implementar una nueva tecnología, machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de esto. No se desesperen. Vamos a empezar despacito para ir desmenuzando todos estos conceptos que se requieren. Entonces, por favor, denle like, compartan y sigan en esta transmisión. Así es, sí, otra vez haciendo mención ahí, si saben de alguien al que le pueda interesar esto o al que le pueda servir esto, no sean malos, compártanselos, seguro algo le puede servir, algo le puede ayudar. Y también ahí vi algunos comentarios que decían que se escuchaba eco en el audio. No sé si en el de los dos, pero ahorita ya le moví algo aquí al audio y ya se debería escuchar bien. Si nos pueden confirmar ahí que se ve bien, que se escucha bien y se ve bien, pues para antes de comenzar. Y también antes de comenzar, en lo que nos confirman esta parte, y si nos hacen el favor, Bueno. pues también, como les comentábamos, pues esta es la última transmisión de este tipo que vamos a hacer durante el año. Sin embargo, vienen proyectos nuevos, vienen ideas nuevas que tenemos ahí en puerta que vamos a estar desarrollando para 2021. No es el último stream que vamos a hacer dentro del canal, sino que vamos a estar haciendo algunas otras cosas. Por ahí tenemos un proyecto de desarrollo que desarrollamos ahí algunas cositas en vivo el fin de semana. Por si le quieren caer, ahí nos conectamos y platicamos un rato ahí con la banda desvelándonos. Pero bueno, ya nos confirmaron ahí que se escucha chido. Entonces, pues vamos a darle. Vamos a empezar, pues como dicen por ahí, por el principio, Jorge. A ver, vamos. Vamos a hacer la pregunta así general. Vamos a hacerla a la gente y vamos a primero a decirles, o que nos digan más bien, el tema es qué debemos aprender para ser un analista de datos, pero también hay que hacer primero un paréntesis y saber si la gente realmente sabe qué es un analista de datos o qué hace un analista de datos antes de poder entrar en este tema, ¿no crees? Exactamente, totalmente de acuerdo, Enrique. Entonces ahí, si nos ayuda la gente, pues escribiendo ahí en los comentarios, qué piensan que es, qué hace, para qué creen que pueda servir en una empresa, un analista de datos. Realmente cuál es su función. Ahorita la vamos a platicar. Tenemos aquí frente a nosotros a una persona que a esto se dedica, que es Jorge. Que pues si tienen ahí sus dudas, si tienen algún comentario, con gusto déjenlo también aquí en el chat y lo platicamos. Ahorita tenemos micrófono abierto con Jorge. Así que este es el momento. A ver, ¿qué van poniendo por aquí en el chat? Recordemos que tenemos ahí un poquito de delay, entonces en lo que preguntamos, la gente puede estar ahí respondiendo. Pero bueno, a ver, entonces, Jorge, platícanos, pues así de entrada, ¿tú cómo nos podrías definir esta carrera, este puesto? ¿Qué podría estar haciendo ahí una persona que se dedica a esta parte? Es un analista de datos dentro de algunas empresas. Es la persona que se dedica a revisar resultados, ya sea de métricas, que se dedica desde el cálculo de esas métricas hasta una
eh, representación de esos datos con conocimiento ya de la empresa. Es decir, por ejemplo, un analista de datos consulta la información desde una base de datos y no te presenta el reporte. Te genera una presentación con comentarios que nutran o comentarios que guíen a los directivos o ejecutivos a poder interpretar esos datos que están presentándose dentro de alguna presentación, de alguna junta. Entonces, un analista de datos debe conocer el negocio y poder interpretar esa información con conocimiento, poder interpretar esa información para que se vuelva conocimiento hacia la empresa. Y de ahí ahora sí poder tomar decisiones. Eso es lo que debería estar haciendo un analista de Lo datos. podríamos resumir como el encargado en la empresa de proporcionar, digamos que la información o los datos necesarios para poder tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y no decisiones al aire. Sí. Exactamente, no es el feeling que ya trae mucha gente del negocio, ¿no? Gente comercial o gente operativa. Dice, no, pues es que yo creo que subieron las ventas. Yo siento, porque tuve mucho trabajo, que nos está yendo muy bien en la empresa, que tuvimos mucha utilidad, etcétera. Pero es a puro feeling, es a puros sentir que en la mayoría de los casos están muy, muy acertados esos feelings o esos sentimientos. Sí, pues al final ese expertise está pues ya bien entrenado, ¿no? Exacto. Sí, pero de alguna forma no se puede comprobar. O sea, estas personas necesitan un papel y un numerito que dicte lo que realmente está pasando. Que puedan interpretar lo que ocurrió en el negocio con los datos. Sí, y no tanto que las personas lo necesiten, o sea, al final el negocio lo necesita, porque pues las decisiones que se toman pues son para el negocio, no es para que Chuchito se beneficie, o quizás sí, pero pues son decisiones de negocio a una escala más grande, cuando se implementan este tipo de soluciones. Muy bien. Entonces, pues teniendo claro eso, pues ahora sí vamos a continuar. Bueno. Empezamos a ver. Déjame muevo aquí las cámaras en lo que tú platicas. Dale. Perfecto. Un analista de datos la actividad del análisis de los datos se puede encontrar en diferentes niveles de una empresa, ya sea un analista, un líder, un gerente, un subdirector, etc. Pero son diferentes tareas las que va a necesitar. Vamos a describir los conocimientos que necesita una persona que acaba de entrar a generar estos análisis. Entonces, y son conocimientos, entre comillas, algo técnicos, por lo que no decimos cosas directivas o ejecutivas, probablemente es que no lo necesite. No, es a ese nivel, probablemente sea ya más al final y sea más bien el juntar la presentación y dime el resultado y ya lo presentamos. Así es. Pero bueno, vamos a empezar. El primer concepto importante para ser un analista de datos es conocer los tipos de datos. Llámese string, llámese varchar, llámese número entero, llámese flotante, decimal, big integer, todos los tipos de datos que puedan existir en el sistema que vas a utilizar, es necesario que los conozcas, porque puede llegar el caso que no sepas cómo proceder o qué funciones puedan aplicar con ese tipo de datos. Los más básicos, creo que los comenté muy rápido, pero los más básicos o es un número o es una letra. Esas serían las bases de los tipos de datos que existen.
actualmente. Después existen unos derivados que tienen ya una estructura más compleja, que sería algo más parecido a una, ¿cómo se llama? Que sería más complicado y sería más como una fecha, como un tipo de dato de tiempo o fecha tiempo, dependiendo del sistema que estén utilizando, en el que ya incluyen otro tipo de estructuras donde puedes sumar fechas, puedes restar fechas, puedes extraer un mes, etcétera, etcétera. Otro tipo de funciones que pueden aplicar a ese tipo de dato. Entonces, el siguiente nivel de tipo de datos o de información, de datos crudos que vas a tener, son las estructuras de datos como tal. Estas estructuras de datos ya tienen una forma de interpretar al mundo. Recuerden que los datos es la interpretación del mundo real. Entonces puedes tener un entero que signifique que tenga el número 15 y lo que quiere interpretar ese número 15 es la edad o quiere interpretar 15 pesos, ¿no? Entonces hay estructuras de datos que intentan emular, por ejemplo, una fila, una cola, una pila, que ya va más al efecto de cómo es que se está comportando el mundo real, y de esa forma se comportan ese tipo de datos. El ejemplo más sencillo es una pila donde van, valga la redundancia, apilando datos, y por ahí se ve, no sé si se alcance a ver, pero una de estas imágenes trae como un vasito donde insertan el primer dato, que es un 1, luego encima que apilan es un número 2, y luego encima de ese 2 ponen un número 3, pero cuando quieren sacar la información de esa pila, el primer dato o el dato que pueden extraer pues es el número 3. Entonces, ese sería el siguiente nivel de estructuras de datos. Otro ejemplo de este tipo de estructuras son los árboles. Los árboles donde existen nodos, como la imagencita que tiene la palabra data structure, donde el primer nodo es el puntito azul de encima, y en ese puntito o en ese nodo puedes tener información, ya sea un número, una letra. Por lo regular, los árboles se utilizan, o estas estructuras de datos, árboles se utilizan para hacer búsquedas. Entonces, voy apenas en el nivel 2 de los tipos de datos. Primero veíamos como una celda, un espacio en memoria de información. En el siguiente nivel de estructura de datos veíamos ahora sí arreglos de información, conjuntos de datos, donde estamos guardando información con cierto orden o con cierta estructura que intenta emular el mundo real. Pero lo más común que ustedes se van a estar topando en el trabajo son archivos con cierta estructura de datos. Llámese CSV, llámese XML, llámese JSON, llámese tablas de datos de SQL. Entonces, vamos bien, vamos rápido. ¿Tú qué opinas? No, vamos bien. De hecho, aquí el paréntesis que yo quisiera hacer, pues aquí lo importante es que, como comentaba ahorita Jorge, pues estos temas están enfocados para alguien que va empezando, que apenas va a tomar este rumbo, digamos. Puede que a lo mejor tú ya tengas ciertas bases, a lo mejor de programación, ya tengas ciertas bases de interpretación de este tipo de información. Sin embargo, si tú vas empezando desde cero, lo primero que nosotros te recomendamos hacer es enfocarte en este tema, que es pues identificar, a lo mejor no tanto en el hecho de entender y comprender y manipular y así hacerlo como ya un experto, sino clávate con entender cuáles son los diferentes tipos de datos que existen tanto en la programación como en archivos, qué estructuras son con las que te vas a estar topando, que si existen los datos solos, que si existen las listas de datos, que si existen los arreglos, las matrices, las tablas,
Ese tipo de cosas son las cosas en las que tú te debes de clavar. Saber qué existe para que, teniendo en cuenta que existe, pues ya empieces ahora sí en profundizar. Oye, pues es que el XML me doy cuenta de que siempre tiene esta estructura, ¿no? Entonces cuando lo manipule, pues tengo que pasar por estos nodos y así. O sea, ya te empiezas a meter en temas más profundos, como dice Jorge, ya un nivel más alto, un nivel más arriba. Pero el nivel, el escalón por el que tienes que empezar es clávate con cuáles existen. Aquí Jorge nos mencionaba algunos, pero pues obviamente no son los únicos. Clávate con cuáles existen, agárrate no sé, algún blog de alguien que publique cuáles son los tipos de datos que existen en programación, etcétera. Que esto, independientemente del lenguaje, independientemente de la plataforma con la que tú estés trabajando, la podemos resumir en, ¿qué serán? 3, 4 tipos de datos. O sea, de aquí se van obviamente subdividiendo dependiendo del lenguaje y la plataforma. Pero pues lo podemos dividir en texto, lo podemos dividir en numérico, en conjuntos de datos. Y el cuarto, ¿cuál sería? ¿Booleanos? ¿O también entra como numérico? ¿El nivel bit? No, sí, tendría que ser un tipo aparte. Porque el numérico ya son 8 bytes. Sí, pues ya de aquí, pues ya te vas, o sea, en programación, dependiendo del lenguaje que tú quieras aprender y todo eso, pues ya, oye, pues que en Java, ¿no? No, pues que tenemos el int, tenemos el begin, tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Que pues ya son valores numéricos al final de cuentas, pero pues pues se les da un manejo diferente según su estructura. El caso más claro de esto, de que se le tiene que dar un tratamiento diferente según la estructura, es por ejemplo los datos numéricos, porque tenemos números normales y tenemos números con punto flotante, ¿no? Y también tenemos, números enteros y números con punto flotante. Y luego pues ya entramos ahí en temas de que negativos, positivos y todo este rollo, ¿no? Y pues ya si empezamos a escalar, yo quizás diría, mencionaste tercer nivel, ¿verdad? A lo mejor ya quizás un cuarto, un quinto nivel, no sé. Sería, pues ya meterte a cuánto necesitan ese tipo de datos en memoria. ¿Cuál es el número máximo que va a alcanzar? Sí, o sea, si yo quiero representar esto en esta estructura, ¿cuál es el número máximo que puedo alcanzar? O el valor máximo que puedo representar. Entonces ese tipo de cositas, son en las que nosotros recomendamos que se claven así de entrada. Muy bien. Antes de seguir, quiero leer aquí algunos comentarios. Por ejemplo, menciona Ray DGO. Bueno, ahorita que preguntábamos de qué se trataba, él decía, me imagino que es aquel que se encarga de gestionar bases de datos de su seguridad y su administración. Aquí, pues, hacer un paréntesis, o sea, un analista de datos, aquí Jorge no me dejará mentir, pues, sí se mete con las bases de datos y sí manipula información de ahí, pero no la gestiona. O sea, y la seguridad y todo eso ya es tema de un DBA. Y ya es un puesto muy diferente. Sí. Puede ser que te toque hacer de todo, es cierto, pero un analista de datos solo consume la información. Va más, tal vez en otras palabras o en otro tipo de perfil, se parece más a un business intelligence, un consultor de business intelligence. Ok. Aquí tengo otro comentario. Alejandro Álvarez, ya leí tu comentario, pero si me das oportunidad lo voy a dejar para el final, para pues cerrar ahí también como conclusiones, porque está bastante interesante tu comentario. Y
Erika Montserrat Muñoz menciona, dice, transformar los datos en información que ayude a las organizaciones a la toma de decisiones. Considero que el perfil debe tener conocimiento en bases de datos, modelado, procesos ETL y algún software de Business Intelligence para el diseño o desarrollo de dashboards o reportes con Power BI, Tableau, MicroStrategy. No lo pudiste haber dicho mejor, o sea, Mejor. tal cual. Esta es un perfil así. No sé si a lo mejor tú andas buscando un perfil así o tú te dediques a esto, Erika. Pero tal cual, así es lo que están pidiendo ahorita las empresas. No hay más. Todo, de pe a pa. Exactamente. Desde dónde generar la información hasta cómo presentarla. Totalmente. Pero bueno, vamos despacio. Vamos a desmenuzar este tema. Así es. Entonces, lo primerito, ya para cerrar esta filmina, ¿te parece, Sí, dale. Enrique? Es conocer los tipos de datos que existen. Ya lo repetí, lo voy a repetir una vez más. Números, dígitos y Texto. alfas, ¿no? Alfanuméricos, textos. Incluyen también los números, ¿no? Pero como texto, que no se pueden sumar. Después de eso, hay más derivados, números enteros, números con flotante, con signo, sin signo, fechas, tiempo. Luego nos vamos a las estructuras de datos, que serían el cómo está el conjunto, matrices, cómo está agrupado, tablas. ¿no? ¿Qué forma tiene? Y un tercer nivel que ya son los archivos que nos permiten guardar información con cierta estructura. Por ejemplo, los XMLs, que son archivos con tags o ¿cómo se llaman, Enrique? Con etiquetas. Ajá. La palabra, que te permiten ponerle un nombre al campo y un valor al campo, y que pueden estar anidados unos dentro de otros. Incluso también los JSON son muy parecidos a esto, pero pueden tener otro tipo de estructuras un poquito más complejas. Y lo último que también es muy importante que conozcan, que son las tablas de datos con columnas y renglones, que en su mayoría están en SQL, en cualquier marca, color, forma. Sí. Sí, el SQL pues es el lenguaje con el que se manipula, ¿no? Pero sí, o sea, hay diferentes marcas que pueden existir aquí. Bueno, vamos con el siguiente tema entonces. Siguiente. Ya que sabemos cómo se conforma la información y cómo está guardada esa información, necesitamos un lenguaje que nos permita consumir esa información, obtener esa información que está guardada. Lo más común es utilizar un lenguaje parecido, un lenguaje de consulta parecido al SQL, a las consultas, el lenguaje de consultas estructuradas. Lo que nos permite SQL es obtener ciertos campos de información o ciertas columnas de cierta tabla que cumplen con cierta condición. Y de ahí se agarra la complejidad del lenguaje de consulta a agrupaciones, a inner joins, a left joins, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es tener una forma o saber cómo vas a leer esa información de forma programática. No vas a estar copiando y pegando de un archivo CSV los primeros 10 renglones a mano y luego los vas a guardar en otro archivo a mano. Lo que vas a hacer es utilizar alguna tecnología o algún lenguaje de consulta que te permita leer ese archivo y obtener la información que tú requieres. Ok. ¿Y el lenguaje que tú recomiendas más para este tema es SQL, ¿no? Mencionabas. Sí. Para empezar, es un gran lenguaje para poder entender el cómo se puede obtener cierta parte de la información sin estar leyendo todo el archivo o todo el mundo que existe de información.
Y bueno, les repito un poquito, la intención de esta parte de los lenguajes de consulta es también acotar la información que vas a consultar. Ok. Con SQL te permite obtener solo algunos campos o solo algunas columnas de la información. Incluso también te permite filtrar o traer solo ciertos registros o solo ciertos elementos de tu información que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo de SQL, está consultando con un asterisco select. Este asterisco se lee como un all, como un todos los campos, desde el from products, que sería una tabla con la información de productos, suponiendo que la tabla tiene un nombre descriptivo. Y la parte del where, el renglón donde dice where, nos permite filtrar o acotar la consulta para que solo nos traiga o nos regrese a nosotros en memoria la información de aquellos productos que tienen el precio mayor a 500. Así es. En general. De hecho, pues yo pensaría que, digo, pues la parte de SQL, o sea, sabemos que SQL pues es un lenguaje de consulta, pero también pues te sirve para manipular los datos, ¿no? O sea, actualizarlos, insertar y demás. Pero pues normalmente tú como data analyst, pues a lo mejor ahí te vas a enfocar más en la parte de extracción y como decías tú, de acotación y de filtros y todo eso. Porque pues a ti al final no te interesa pues cambiar que el precio sea ahora 200. O sea, lo que te interesa es por qué el precio era mayor que 500 en determinado punto del tiempo porque no sé, necesitas saberlo para saber por qué ese día estaba en ese precio o algo así. O no sé, por qué las ventas de ese día subieron, no sé, con cierto porcentaje, tomando en cuenta ciertos parámetros que a lo mejor se manejen allí en tu empresa, ¿no? Pero sí, esa manipulación o esos datos que estamos platicando, pues es más que nada consulta, ¿no? Y pues para esto el lenguaje por excelencia es SQL. Te lo vas a topar en bases de datos, en infinidad de bases de datos. Te lo vas a topar incluso en softwares de Business Intelligence que vamos a platicar más adelante. SQL como analista de datos es una de tus herramientas, va a ser una de tus herramientas clave para que puedas seguir avanzando en tu proceso de aprendizaje. Entonces aquí sí se recomienda no nada más a lo mejor clavarte en los primeros niveles, como decíamos, de la estructura de datos, sino aquí sí tratar, a lo mejor no de aprenderte de así tal cual cómo se escribe la sintaxis, porque en programación nunca se recomienda eso, pero sí que sepas que se pueden hacer ciertas cosas, que puedes filtrar de ciertas maneras, que puedes programar ciertos iteraciones, o sea, que al final tú le puedes dar una funcionalidad a tu SQL que haga que pues tu búsqueda o tu consulta sea más eficiente también y que te traiga lo que realmente tú estás buscando que te traiga. O sea, que si tú dices, quiero traerme los productos que sean mayores, que su precio sea mayor a 500, sepas cómo traerse esos productos mayores a 500. O que sepas que existe una instrucción. Ya a lo mejor ya nada más la googleas y ya la aplicas y listo. Pero que tú sepas que se puede hacer y un más o menos cómo se puede hacer. Eso te va a ayudar muchísimo en tu carrera de analista. Totalmente. Totalmente. Este punto va algo corto. No hay más en esta parte, pero creo que con
con que sepan que existe SQL y que sepan que sí o sí se lo van a encontrar. Aunque no seas analista de datos, seas programador web, te vas a topar con alguna estructura que necesite hacerse ese tipo de consulta. Por lo regular, ya, por ejemplo, en algún momento de la revolución industrial, no, de la revolución tecnológica, muchos puestos pues utilizaban una máquina de escribir. Después utilizaron las computadoras. Y después de esas computadoras empezaron a utilizar todos las hojas de cálculo. Va a llegar el momento en el que todas las personas necesiten, bueno, o la mayoría de las personas necesiten conocer algún tipo de lenguaje para poder consultar la información. Por ejemplo, ahorita todavía con estas hojas de cálculo, con los Exceles, se pueden resolver muchos problemas de una forma muy sencilla. Pero cuando Excel no sea suficiente, el siguiente nivel ya va a ser una consulta más estructurada, llámese SQL, llámese cualquier otra forma de consultar la información de forma programada. Entonces, vaya, sí es muy importante para estar en la jugada dentro del área laboral. Es correcto. Es decir, en resumen, apréndelo sí o sí. Apréndelo. Porque te Sí o va a ayudar mucho. Te va a hacer crecer para bien. Muy bien. Siguiente tema, Jorge. A ver, ya tenemos los datos, ya sabemos cómo se componen los datos, ya sabemos extraerlos, pero bueno, hasta ahí podrías llegar a ser alguien que genera reportes. Sí, completamente de acuerdo. Y eso la mayoría de las personas lo puede hacer. O sea, programar un reporte que alguien me dijo cómo hacer, me dio la instrucción, que quiere ver tales productos que tienen el precio mayor, y algo más, necesitan algo más, siempre hay más necesidad de conocimiento. Entonces, el siguiente punto recomendado que conozcan o que aprendan es un poco de estadística descriptiva. Y puse ahí una formulita, la formulita más básica que se puede leer como la media o el promedio de un conjunto de datos. Y con esa puedes calcular el promedio. Llámese estadística descriptiva aquellas métricas o medidas numéricas que te permiten, quiero utilizar otra palabra que no sea describir, pero que te permiten entender cómo se definen esos datos. Ahora sí, primero son datos como tal, pero cuando aplicas algo de estadística descriptiva, llámese promedio, media, mediana, varianza, desviación estándar, ya te están describiendo a esos datos que tienes. Ya no es el dato nada más. Ahora ya puedes entender, oye, pues el numerito en promedio es tanto, o el precio de los productos, el precio promedio de los productos está en 5,000 pesos, está muy alto, lo vemos como que muy alto, ¿no? Sí. O la mayoría de los productos, el precio está entre 4,000 y 4,500, entonces su varianza o su desviación es muy baja, ¿no? Entonces ya estás describiendo ahora sí qué tienes de información. No es muy complicado el aprender de estadística, al menos los primeros métricas. Hay muchas funciones ya predefinidas en muchos lenguajes de programación que hablan, que te pueden calcular muchas cosas de estas métricas, o te pueden traer ya muchas de estas métricas a tu conjunto de datos. Sin embargo, es importante saber qué significan. Exacto. O de dónde sale, o cuál es su fórmula al menos para entender por qué está muy alto el número o por qué está muy bajo el número, suponiendo, ¿no? Entonces,
digo, el estadístico de tendencia central más básico es el promedio. Entonces, si tú sabes calcular promedios, va a ser, se podría decir que ya sabes una parte de esta estadística descriptiva. Entonces, las demás métricas no son más complejas que esto, ¿sale? Sí. De hecho, pues ahorita, nada más así, haciendo un pequeño paréntesis. Normalmente cuando tú tienes un mundo de datos, un conjunto de datos, como programador, como empresa, pues tienes los datos ahí. Y si alguien llega y te dice, dame un reporte con esta información, con estas condiciones, pues lo puedes hacer. Sí, o sea, a lo mejor como programador o como, no sé, practicante, lo que sea, puedes llegar a hacerlo. El tema de meterte a entender la estadística y los datos y eh, por qué X es igual a esto, es más que nada para que tú como analista de datos propongas soluciones o propongas pues la extracción de cierta información y que ya no nada más te digan quiero estos datos con estas condiciones, sino que te digan quiero este dato, tú sabes cómo lo vas a sacar. Sí, o sea, yo quiero saber cuál es como decías ahorita, el promedio de esto. Ah, cañón, ok. No, pues tengo que hacer que todos estos datos, sumarizarlos y dividirlos entre n, ¿no? Entonces ahí, si tú ya tienes conocimiento de este tipo pues, ¿cómo le podemos llamar? Ecuaciones, ecuaciones de estadística. Estadística. Pues, exacto, fórmulas, esa es la palabra. Si tú ya tienes en mente estas fórmulas y ya sabes cómo, otra vez, no necesariamente que te sepas todas las fórmulas de memoria. Algunas sí te las tienes que saber porque a lo mejor son las más básicas y las que vas a estar haciendo cada día. Te las vas a terminar aprendiendo de memoria, ¿no? Pero, otra vez, tienes que saber que se pueden hacer ciertas cosas. Tienes que tener la noción de cómo hacerlas para que con esa noción, a lo mejor ya con una investigadita o con el apoyo de un librito de matemáticas o de estadística, ya puedas llegar tú a una solución descriptiva. Y algo que dijiste que me llamó mucho la atención y que es cierto. Cuando nosotros tenemos datos y sacamos un dato o pues un valor basado en esos datos, pues al final ese dato no significa nada, aunque le hayamos hecho una fórmula y todo lo que tú quieras. No significa nada si nosotros no le damos un significado. ¿Sí? Entonces, ese dato que tú vas a sacar, tú le vas a dar nombre y apellido según lo que tú sabes que significa. Es decir, tú puedes tener un 3 como resultado de tu reporte, pero ese 3 no significa nada si tú no dices que ese 3, basado en tu fórmula, representa el promedio de de faltas o inasistencias que tienen los empleados al año, ¿no? Entonces, esos números empiezan a tomar sentido o esos resultados de los reportes empiezan a tomar sentido conforme tú le vas metiendo esa descripción o ese nombre a tus resultados estadísticos. Y eso es por lo que nosotros recomendamos esta parte, principalmente. Totalmente, sí, lo dijiste bien. O sea, puede que tu resultado vaya de, por ejemplo, un porcentaje, hayas calculado algún porcentaje y vaya de 0 a 100. Pero, ¿qué significa que esté en el 100? O en el 0 o en que el 50. en el 0. ¿Qué significa eso? Totalmente, Enrique. Ya entra ahí la interpretación del analista para
en el conocimiento para que tenga un significado. Que ya no sea un dato, que ahora sea información Eso, y que incluso se convierta en conocimiento. eso. Esa es la clave. Muy bien. Next. Siguiente. Ok, un paso bien importante. Puedes calcular todos los estadísticos descriptivos que quieras, tanto de tendencia central como de tendencia de dispersión, pero si no los graficas, no tienes realmente la atención de quién va a leer esa información. No la puede interpretar al 100%. Por más que le digas, oye, es que la desviación va de más 50 menos 50, no lo va a poder visualizar en el negocio y no va a poder ver el impacto hasta que lo vea en una gráfica. Hay un conjunto de datos que se llama el cuarteto de Anscombe. Déjame te paso el link Ok. para ver si lo podemos mostrar. La página de Wikipedia, en Wikipedia lo pueden googlear. Pueden entrar allá a Wikipedia Ahí está. y nos muestra. ¿Puedes abrir la imagen, por ¿Está? favor, Enrique? Ok. Este cuadrante o este cuarteto de datos son 4 muestras o 4 conjuntos distintos de datos. Hay 4, para ellos cada uno tiene su propia gráfico de dispersión o diagrama de dispersión. Sin embargo, cuando lo estamos viendo, cuando está visualmente la gráfica, podemos ver que que todos los conjuntos de datos son totalmente distintos. Sin embargo, todos sus métricas y sus estadísticos, tanto de tendencia central como de desviación o de dispersión, son totalmente iguales. Los 4 tienen un promedio igual. Los 4 tienen una desviación estándar igual. Entonces, lo que descubrió este estadista, Anscombe, es que es muy importante el paso de la graficación, sí o sí, o sea, visualizar la información con un sistema que nos permita graficar los datos es necesario en esta parte del análisis de la información para poder entender qué hay ahí adentro, qué significa. Entonces, si quieres ya puedes Sí, sí. cerrarlo. Empezamos a la presentación. Bueno, por ahí viene la tablita de los datos, Aquí. donde viene el ejemplo de los 4 conjuntos y vienen calculados, dale para un poquito más para arriba, vienen totalmente, dice que la media de cada uno de los conjuntos es 9. Todos tienen 9, la varianza es 11, la media de cada una es 7.5, la varianza la varianza de Y es 4.12. Bueno, es la varianza de cada una de las variables. E incluso la recta de regresión, que ahorita vamos a mencionar un poquito de eso, empieza en 3 más 0.5x. Entonces, se podría decir que con los cálculos que hayas hecho y las fórmulas estadísticas que hayas implementado, no terminan de describir a esta información que estás trabajando o a este conjunto de datos que estás intentando analizar. Entonces, por eso es que es muy importante la parte de la graficación. Hay muchos sistemas de graficación, hay muchas marcas que te pueden servir. Creo que lo habían comentado, habían puesto en algún comentario. Estaba Power BI, que es de Microsoft, está Click, está Tableau. Hay un sistema de graficación que está para muchos lenguajes de programación, que es como una librería que se llama D3, que es este Data Driven Documents, donde hay sin fin de formas, llámese gráficas de barras, gráficas de pastel, gráficas de dispersión, gráficas de diagramas de Sankey, creo que se llaman, donde estás ahora sí entendiendo el flujo de cómo se van moviendo los datos o cómo se pueden representar ahora sí visualmente. Y recuerden que una imagen dice más que 1000 palabras, totalmente. Sí, es correcto. Y de hecho, este,
Pues tenemos que recordar siempre que los humanos somos criaturas visuales que entendemos mejor viendo, palpando la información, palpando las cosas, viendo. Por ahí dicen hasta el famoso dicho de hasta ver no creer. Pues entonces ese tipo de herramientas se vuelven muy valiosas, sobre todo porque normalmente este tipo de información, este tipo de análisis de información o resultados de análisis de información, a quien van dirigidos normalmente es hacia, pues no quiero decir nada más gerentes, directores, pero sí un rango de, personas que suelen estar tomando decisiones y esas decisiones, se basan mucho, como decíamos ahorita, sí en el feeling del expertise que ellos traigan, pero se tienen que basar mucho en números, en ver cómo su gráfica, cómo sus números o van para arriba o van para abajo, o está en el medio, o si pues en su pastel se están quedando con el cacho más chiquito, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficas o este tipo de herramientas que te permiten graficar y que pues te permiten incluso hacer gráficas ahora sí que en tiempo real algunas, dependiendo de cómo las configures y demás, pues le da un valor agregado al negocio porque te permite tomar decisiones más rápido, más eficientes y te permite más que nada, a la hora de estar trabajando con estas herramientas, que ya no estés dependiendo de cositas como, oye, pues dile al programador que me haga un reporte de las ventas de hoy, ¿no? Ya nada más tú te conectas, a tu dashboard que programaste en cualquiera de estos. No sé, ejecutas la sentencia o incluso si ya está publicado en tiempo real, pues ahí lo ves. Y listo, ¿no? Te empiezas tú a tomar tus decisiones sin necesidad de estar dependiendo de estar haciendo una tarea entre comillas manual. Porque al final pues la consulta alguien la tiene que hacer en algún lado. Entonces estas herramientas digamos que te cortan o te ayudan a saltarte ese paso o a que lo hagas una sola vez y que se empiece a replicar todas las veces que tú quieras volver a ver esa información agrupada o visualmente puesta como tú la necesitas, ¿no? Entonces este tipo de cosas son bien valiosas cuando tú estés hablando ya de niveles gerenciales o directivos, porque pues si tú llegas con un director a decirle con una tabla de datos, oye, estos son los números de las ventas, te va a decir, ok, pero a ver, dime cuánto fue, como decías ahorita, cuál fue el promedio de venta, cuál fue el producto que más se vendió, dime todo ese tipo de cosas. Y con estas herramientas le puedes dar ese aspecto visual que normalmente espera un nivel más alto, ¿no? Que no quiero decir que sea como que estén pidiendo de más, sino que simplemente están pidiendo información, digamos que ya desmenuzada, ya la carnita ya lista para tomar la decisión de si me como la carnita o no me como la carnita, ¿no? Entonces, estas herramientas se vuelven bien importantes para hacer este tipo de cosas. Ok. Claro, sí, sí. Bueno, y para cerrar este tema de las gráficas, tienen sus pros y sus contras. Hay gráficas que de alguna forma pueden sesgar o pueden llegar a evitar que se muestre realmente la variación de algunas cosas, ¿no? Cuando graficas una serie de tiempo, puedes aplicarle alguna siguiente función a los datos, puedes aplicarle algún logaritmo o aplicarle algún otro tipo de funciones
que permitan que se suavice esa gráfica, que te ayude a que se vuelva una tendencia. Entonces, así como hay gráficas que te ayudan, hay gráficas que no te ayudan para nada. Habías mencionado como un punto ahí interesante es, hay gráficas, el ser humano es un animal visual, aprende viendo. Bueno, la mayoría tienen como que se puede compartir más información de forma visual que auditiva o de alguna otra forma. Entonces, con las gráficas, existen gráficas que tienen diferentes dimensiones. Por ejemplo, una gráfica de barras, pues tiene solo la dimensión de la altura. Hay otro tipo de gráficas que tienen más de una dimensión. Y esas gráficas, por ejemplo, la gráfica de pastel o la del pie, ahí ya no es una sola dimensión, ya implica el área que se está dibujando para cada una. Entonces, al ojo humano, entre más dimensiones le pongas, por ejemplo, una gráfica de pie, y aparte le pones colores, se vuelve muy difícil el interpretar la información. Muy fácil, Entonces, ¿no? no, más difícil Ah, porque ya te entendí. cuando llega a haber un área así, y luego hay otra área así, y luego hay otra área así, cuando las ves de frente, no le ves realmente la diferencia. Oye, ¿qué tan grande o qué tan más Sí. pequeño es esta rebanada de pastel? Pues no sé, porque es un área completo, y peor tantito, es un círculo, que tal vez en cuadrados puedas medir, pero ya con un círculo ahí en tamaños de pizza, en rebanadas de pizza, pues sea mucho más complejo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tema de las gráficas. Y la peorcita que pueden utilizar precisamente es la gráfica de Py. Es la más torpe, que puede llegar Malinterpretar. a confundir. Ajá, exactamente, a malinterpretar los estadísticos. Ya. Y pues bueno, ahí para que tengan cuidado un comentario. Sí, y también paréntesis antes de irnos al siguiente tema. Eh, pues la mayoría de estos, si no es que todos, ahí sí me puedes confirmar, pues usan SQL, ¿no? Que es lo que veíamos que, que Sí, necesitabas aprender antes de manipular este tipo de cosas. dependiendo de la conexión que vayas a hacer, pero sí, todos tienen un apartado con SQL. Por ejemplo, Click, puedes conectarlo a diferentes marcas de bases de datos y te permite ahí generar la consulta. Ahí te dice, ¿quieres ayuda a generar esta consulta? Te genera una capa de datos tipo modelado para que sea mucho más eficiente con Click, pero duro el dato viene con una consulta de tipo SQL. Tableau también tiene una conexión a base de datos. Power BI Este, también. Power BI también. En Power BI bueno, creo que en algunos, no sé si todos, puedes meter a algunos otros lenguajes de programación a que te ayuden a transformar los datos para que les des alguna otra estructura. Pero sí, todos siempre traen SQL. Es lo básico que traen mínimo. Ok, bueno. Siguiente tema, Jorge. Tal vez hace rato lo mencioné, pero es el tema de ahorita todos o la mayoría de los puestos en una oficina requieren, incluso en campo, requieren poder utilizar o manipular hojas de cálculo. No puse la imagencita, pues ya sabemos cuál es la más famosa, que es nuestro Excel, nuestro Dios Excel. Pero en general, conocer de hojas de cálculo es una herramienta que te va a sacar de muchos problemas en un corto periodo de tiempo, sin tener que generar una tabla de base de datos, sin tener que armar todo un query, sin tener que generar a través de programación una solución completa o más compleja, perdón. Con una hoja de cálculo puedes resumir todo lo que hemos estado mencionando allá arriba.
trae funciones de estadísticas, trae gráficas, trae lectura de otros archivos, de otros tipos de archivos de información. Entonces, las hojas de cálculo es un paso importante para hacer en la vida normal de un Godín, es una herramienta necesaria. Entonces, aquí, si quieres también estar como analista de datos, probablemente alguno de tus usuarios o tus clientes internos dentro de la empresa estén utilizando hojas de cálculo y te pidan un reporte o te pidan que el estado de cuenta o el resultado lo compartas dentro de una hoja de cálculo. Te va a decir, oye, pues es que yo no tengo la licencia de Click o yo no puedo ver esa página de Click que está montada en cierta liga. Por favor, dame mi Sí. Excelito porque con mi Excelito yo O trabajo. incluso te van a Entonces, decir, oye, los datos que quiero que analices están en Excel. no, sacrilegio. ¿Qué Sí, pasa, no? sí, Pasa. pasa. Sí, todos lados, en todos lados. Las hojas de cálculo sirven como formularios para meter datos, sirven para extraer datos, sirven para graficar, para Si todo te las va a usas servir. bien, te sirven para todo. Te resuelven muchas cosas de forma muy rápida, porque es una herramienta completa. No necesitas pedirle al DBA que te genere, oye, por favor, hazme otra tabla porque, o genérame una vista con este script porque siempre tengo que hacer la misma consulta. Dentro de una hoja de cálculo puedes generar una solución de forma muy, muy rápida y muy eficiente. Sin embargo, tiene sus contras. Tiene un límite de renglones. Necesitas tener la misma versión que el compañero porque si no las fórmulas se pierden o las interpreta mal. Puede haber pérdida de datos en el tema de que se redondearon los números o era un big decimal, un big integer o un big decimal, o un dato muy extenso que te convirtió a texto y ya no lo puedes regresar a número porque es imposible volverlo número. Tienen muchas deficiencias, pero sin embargo, como una solución muy rápida, es una herramienta que te resuelve toda la vida. Puedes trabajar con puro Excel, sí se puede, no se recomienda. No es sostenible, no puedes mantener ese estilo de Sí, vida. no, y aunque lo digamos de broma, lo que decías ahorita de la vida Godín. No, aunque lo digamos de broma, Excel, queramos o no, es una de las herramientas, no sé si decir la más usada, pero sí una de las más usadas en las oficinas. O sea, cualquier persona a la que le preguntes, o sea, desde, como decías ahorita, desde niveles operativos hasta gerenciales, directivos, traen su Excelito ahí para todos lados, incluso para temas personales lo terminamos usando, etcétera, ¿no? Porque te da esa sensación de organización, te da esa sensación de agrupamiento de cosas que tú dices ahí las tengo. Y como sabes utilizarla, o la mayoría de las personas sabe usarla, pues les eh, prefieren usar algo conocido, que pues empezar ahí a moverle a cosas que los usuarios dicen cosas raras, ¿no? De que el clic y esas cosas. Entonces, sí es bien importante. Ahora, aquí, pues sí recomendamos a lo mejor ahí algún cursito de Excel más avanzado, que no te quedes nada más en temas pues ya sé hacer la sumatoria de todas las filas. O que, sino que ya hagas, como decías ahorita, ya fórmulas, ya más temas de estadísticos, incluso Excel o, bueno, vamos a decir hojas de cálculo porque también están pues por ahí las de Google, etcétera. Las de Google también traen un buen back de funciones mucho más completas que, Sí. que la versión. Desconozco también, por ejemplo, las hojas de cálculo de Mac OS. La verdad, nunca las he usado porque al menos a simple vista, se ve menos completa que el Excel. Entonces no sé qué tan usadas puedan ser.
Pero en general, si tú te quieres pasar de Excel a Google o de Google a Excel, el salto no tiene mucha relevancia. O sea, las fórmulas siguen siendo ahora sí que casi las mismas, solamente le cambian ahí temas a lo mejor de traducciones o nombramiento ahí de las fórmulas por temas a lo mejor de copyright o yo qué sé. Pero de que pueden hacer lo mismo, sí pueden hacer lo mismo, solamente es clavarte y ver dónde está la opción que hace lo que tú quieres que hagan. Incluso graficar, generar tablas, incluso ya si te vas todavía más profundo, pues tú puedes meter programación en las hojas de cálculo con macros que incluso hagan tareas más pesadas por ti. O sea, no es broma, una vez con un cliente nos dijo tal cual, quiero que este Excel me lo hagan un sistema, ¿no? Y en su Excel manejaba todo y tenía programación, tenía macros y todo. Y pues realmente el paso fue migrar de sus hojas de cálculos a pantallas, digamos que ya hechas con programación más compleja. Pero en sí, su empresa, o sea, toda su empresa, giraba en torno a ciertas hojas y ciertas funciones que tenían las hojas de cálculo. Y pues eso está bien cañón, o sea, que literal la gente con el Excel, pues si lo saben usar bien, pues hagan ahí hasta su negocio o manejen su negocio con esto. Te habla del poder y pues las cosas que puedes llegar a hacer con esto, ¿no? Sí, claro. Digo que hardcore, sin embargo, sí, o sea, te pueden, bien hechas, bien estructuradas, te pueden servir mucho mejor eh, que, que, que muchas otras cosas. Digo, al final de cuentas, un sistema siempre va a ser mucho más estable, mucho más sostenible Ujú. que un archivo, porque es un archivo. Sí, al final el archivo lo borras de algún lado y ya te quedas sin nada, ¿no? Por más backup que hagas, se guarda una copia mal, un backup, O lo que decías, oye, ya brincó la versión de Excel y tu archivo se quedó ya no sirve desactualizado, esto. ahí ya las fórmulas se pierden o algo y pues vale que eso no. No, qué miedo, no, no lo hagan, chavos. No lo hagan, pero se puede hacer. Puedes llegar hasta ese nivel. O te puedes topar con Exceles de ese nivel, que los hay ahí. En todas las oficinas hay alguien que tiene un Excel Master que hace muchísimas cosas. No seas tú. Ese es el aprendizaje. Muy bien. Que tú nos... Antes de pasar al siguiente tema, menciona aquí Erika Montserrat. Otra vez, gracias ahí por sus comentarios. Dice, bien importante lo que comentaron en el inicio. Es importante conocer cómo están almacenados los datos. En ocasiones el usuario hace categorizaciones mal en los sistemas o en los business intelligence o en tus resultados de análisis. Pero en realidad no es que estén mal, sino que en realidad sus datos no están almacenados bien. Y esto provoca que pues tengas una mala interpretación. Desde el origen. Exacto. Son errores de origen, güey. No, no, no. Qué miedo. Pero es cierto, o sea, puede que quieras leer, por ejemplo, un flotante, o sea, que tengas, Que por tengas ejemplo, la información de preparado las ventas. pues ahora sí que tengas preparada tu consulta o lo que tú quieras para recibir, como dices tú, números, pero esos números no te llegan como tú los esperas. Y ahí tienes esa bronca. ¿No crees? Sí, sí, sí. Perdón. Sí, exacto. O sea, que de alguna forma
en alguna parte del camino se perdieron los decimales o se convirtió por error a otro tipo de dato y ya no te funciona y no sabes de dónde viene mal. Ujú. La bronca es esa, que te das cuenta que viene desde el origen, que desde el origen está mal guardado o se estuvo depositando la información de 5 años en otro tipo de dato que no era. Y Sí. ya no hay. Algo bien feo que nos pasó una vez. Es que nos pidieron hacer un reporte de... Eran los... Bueno, no era un reporte, era una pantalla que hacía una consulta a la base de datos. Y esa consulta de la base de datos lo que hacía era traerte todos los clientes que tuvieran una suscripción del producto, de alguno de los productos que nosotros tenemos, como ya vencida, y que la mostrara. Entonces esas suscripciones o esas tablas de suscripciones existían ahí desde tiempos inmemorables, quién sabe desde cuándo. Y tenían muchísima información, ¿no? Entonces ahí el primer reto fue pues consumir esos miles de datos, ¿no? Otra cosa que pasó ahí, que fue el segundo reto, es que la información no estaba bien estructurada. Es decir, no sabemos por qué, pero tenían la práctica de que todo lo guardaban como strings. Entonces todo estaba como strings. Entonces las fechas eran strings. Entonces hacer interpretaciones de fechas y hacer validaciones con fechas cuando las fechas son strings se volvió todo un... O sea, fue ahí toda una odisea porque pues desde el origen los datos no estaban bien estructurados y pues el requerimiento se volvió más complejo de lo que realmente era porque la información no tenía la forma que debería tener. Entonces, por eso es que, y como bien comentaba ahorita, Erika, pues es de lo más importante en lo que más te tienes que basar para que desde el inicio pues tengas todo ese seguimiento correcto hasta llegar al resultado, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahí Ray DGO también hacía un comentario. No sé si le puedes contestar ahí, Jorge. Dice, ¿qué diferencias hay en los joins? Así, Suena un poquito abierta la pregunta, pero así de vamos a forma responder general. algo general. Los joins te permiten juntar a través de cierto campo dos conjuntos de datos. Llámese en Excel buscar V, por decirlo de alguna forma. Tal vez te refieres a los left, los right, los inner o los outer joins. Para eso podríamos buscar alguna imagen de los diagramas Sí, de mira, Venn. aquí estoy poniendo uno. Diagramas de Venn. Gracias. Que nos permita visualizar meramente cuáles son las diferencias entre este tipo de joins. Digo, debe en ambos conjuntos o en ambas tablas debe existir una misma columna o una Una no que relación, se llamen una igual, relación. una forma de relacionarlos. En este caso puede ser una columna que sea la llave primaria o algún campo que identifique que se pueden relacionar. Por lo regular son los IDs. Entonces, con el inner join lo que hace es solo genérame en mi resultado, en mi select, aquellos registros que están en ambos lados. Si cumple con la condición que está en la tabla 1 y en la tabla 2, entonces te lo voy a mostrar como resultado en el... Ese está mejor. Te lo voy a mostrar como resultado en tu query, en tu set de datos resultante.
Luego vienen las variantes como izquierda o derecha, donde dice, quiero que mi tabla, voy a hacerle el de left join, que es el de la izquierda, pero es el de la izquierda que parece una C, que está a la izquierda abajo, que es un left join, ese mero. Esa lo que dice es... perdón, voy con el de arriba, voy con el primero, el de arriba, ya vi el de abajo. El de arriba es la tabla con la letra A, es la principal. Y tráeme todos los renglones que estén en la letra A, pero agrégale aquellos de la tabla B que coinciden con los que están en la tabla A. De alguna forma, la tabla A se vuelve la principal y a la que nunca en tu resultado le van a faltar renglones. La que sale mocha o la que sale a medias es la tabla B. ¿Ok? Y solo te va a traer igual aquellos que cumplan la condición, que estén en A y que de los que estén en A, que también estén en B. Y el de abajo lo que dice es, tráeme los datos que solo están en A, pero necesitas comprobar con alguna forma de relación que no estén ahí en la tabla número B, en la tabla con la letra B. Entonces, esas serían las combinaciones. Y ahí está el outer join, y luego tráeme todo con todo, que es el full outer join, y etcétera, etcétera. Hay muchas combinaciones que te pueden ir trayendo los resultados que tú estés buscando, pero lo más común es que hagas un diagramita de Venn con este ejercicio para que puedas ver que puedes traerte haciendo un join, qué información te va a resultar. En general es eso, ¿no? Esperemos que hayamos resuelto tu pregunta, Rey de Geo. Ok. Y pues bueno, vámonos al último tema que consideramos nosotros importante para aprender como analista de datos. Y pues Sí. bueno, la programación básica, Jorge. ¿Para qué la necesitamos? La programación, necesitas en general saber programar porque ya necesitaste un primer contacto con algún lenguaje de consulta de información. Uh-huh. El conocer de algún lenguaje más general, que no sea solo para consultar información, te va a permitir desarrollar esta habilidad de cómo se generan las variables, qué tipos de datos tienen, inclusive para poder generar ecuaciones o fórmulas algebraicas para que puedas resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, necesitas calcular o restar el IVA. Bueno, pero ¿cómo le voy a quitar el IVA a algo que ya lo trae ahí inmerso? ¿Qué fórmula debo de aplicarle? Bueno, tienes que calcular el costo total menos la diferencia del 1 menos 0.016. Entonces, para eso necesitas el conocer con algún lenguaje más general el cómo se podría resolver este tipo de problemática. Lo que recomendamos es pasarte directamente a la parte de las variables, donde tú generes, ya sea con una variable o con un conjunto de ellas, el resultado de tu función. Algunos lenguajes para análisis de datos traen ya fórmulas o ya traen cosas prefabricadas. Sin embargo, por ejemplo, lo del IVA, no lo traen todos los paquetes estadísticos. Inclusive creo que ninguno trae una fórmula que diga, sí, quitar los taxes o quitar el IVA o el IEPS. Tienes que aprender a generar estas fórmulas para que puedas resolver este tipo de problemas. Digo, las puedes empezar a armar en el Excel, las puedes armar en algunos lenguajes de consulta, en algunos SQL te permite generar estas funciones, pero lo recomendable es que lo aprendas con algún lenguaje de programación. Y bueno, los que nosotros conocemos que te van a servir a ti como analista de datos es Python, R
que son los gratuitos. Y luego por ahí anda SAS, SASS, que trae, que es de paga, pero igual trae un buen de paquetería con visualizaciones, con minería de datos, etcétera, etcétera. Entonces, con Python y R vas a tener que aprender a generar variables, aplicarles fórmulas, funciones, inclusive en algún punto muy extremo, te vas a tener que meter con C++. Hay módulos dentro de R y de Python que te permiten, para mejorar el performance de tu programa, para que sea más rápido y para que se pueda optimizar los tiempos de ejecución, insertar código con C++. Es decir, vas a tener que aprender, no es regla, pero probablemente te tengas que aprender algunas sentencias de este lenguaje de programación que es un poquito más complejo, que sería C++, donde los tipos de datos son muy importantes y muy estrictos, a diferencia de estos otros dos lenguajes. Entonces, esa es la recomendación. Aprender a hacer variables, aprender a hacer funciones, saber ejecutarlas y pues bueno, por lo regular es que como un data analyst te metas con Python y con R para poder generar ahora sí tus resultados y tus análisis. Es correcto. ¿Tú cómo ves, Tole? ¿Tú cuál aprenderías primero? Pues ¿Python o mira, R? yo lo que he visto en las, así como vacantes y ese tipo de cosas, o sea, oportunidades ahí laborales, siento que se están yendo más por el tema de Python. Desconozco de si es por un tema de que hay más gente que sabe Python que R, o si es por un tema de que ya tengan herramientas hechas con Python y pues quieran seguirle por ese camino, o que están empezando y quieren seguir el camino de Python porque Python te permite hacer más cosas que R. Entonces, a lo mejor tú como analista de datos no te vas a enfocar en las otras cosas que hace Python, pero sí probablemente a lo mejor te va a tocar hacer alguna aplicación o algo que consulte o que haga este tipo de cosas que mencionaba Jorge ahorita, y que esa aplicación tenga que conectarse o que tenga que usarse como módulo dentro de otra aplicación también hecha con Python. Entonces ahí es donde entra la importancia de, pues, qué más está haciendo la empresa, ¿no? Entonces yo me iría por Python por ese sentido. Pero si literalmente nada más vas a usar para, o sea, si solamente lo vas a usar tú, nadie más que tú, pues ahí sí yo creo que me iría más por R, por lo que mencionabas ahorita de que está más orientado y más hecho para este tipo de cosas. O sea, literalmente el enfoque con el que fue creado R es para esto. Entonces, pues hay infinidad de cosas que te pueden ayudar ahí a hacer mejor tu trabajo, más eficiente. Entonces yo concluiría eso, o sea, yo me iría por Python por oportunidad laboral, pero no me cerraría eso, o sea, yo creo que empezaría por Python y a lo mejor ya puedes ir dando el paso a R, que tengo entendido, ahí a lo mejor me puedes corregir, pero tengo entendido que las mismas necesidades, que las mismas cosas que vas necesitando, te van orillando a que te vayas hacia R o hacia algún otro lenguaje, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. R está muy centrado al tema de análisis de datos, sin embargo queda corto como un lenguaje de programación general, porque muchas librerías no están completas o no están optimizadas para otros fines. Yo seleccionaría Python porque hay muchos más módulos. No voy a decir que son los más optimizados porque no lo son, pero hay mucha más libertad al momento de hacer variables o hay muchas más estructuras que te permiten mejorar el performance de alguna otra forma.
Pero igual las librerías que son para análisis de datos en Python no son las más eficientes. El lenguaje como tal sí tiene más libertad. O sea, el lenguaje puro, hablando de estructuras de datos de Python, está mucho más preparado que R para ser un lenguaje de programación. Entonces, yo me iría por Python. En el trabajo tenemos ambas herramientas ahí ejecutándose. Ya va de salida R, ya estamos terminando de migrar la parte de los scripts que tenemos en R, ya lo estamos migrando a Python para solo mantener un solo lenguaje y ya no estar preocupándonos con, es que ya no me acuerdo, es que no le entiendo, es que lo que sea, ¿no? No, y deja eso, o sea, el estar, pues también se vuelve una preocupación el estar pensando en los recursos que tienes que estar poniendo a hacer eso, ¿no? Sí. ¿Cómo le enseño? Sí, o sea, no quiero decir que no haya gente que no sepa los dos, pero es relativamente más fácil conseguir a alguien que sepa uno de los dos a que sepa los dos, ¿no crees? Ah, sí. Digo, teniendo ambos como opción, es más fácil atinarle a que llegue alguien sabiendo alguno de los dos, que solo obligarlos a que a que sepan Python. Pero tienes razón, o sea, al momento de estar trabajando y de darle mantenimiento al lenguaje o a los scripts, perdón, al lenguaje no, a los scripts que tengamos, pues sí es mucho más sencillo trabajar sobre uno que con diferentes lenguajes. Perfecto. Muy bien. Y pues bueno, antes de concluir, habíamos dejado ahí una pregunta pendiente. Gracias Alejandro Álvarez por el aporte. Él preguntaba, ¿cómo le hago para iniciar un proyecto de consultoría de Big Data? A ver, Jorge, ¿qué nos puedes platicar de esto? Es un área muy compleja. Todos van a necesitar, muchas empresas van a necesitar un consultor de Big Data, si no es que ya lo están, ya tuvieron proyectos con consultorías que se dedican al tema voy a generalizarlo más a Business Intelligence, que te permiten, que te diseñan una solución completa desde un ETL hasta la estructura de los datos donde van a estarse guardando, hasta la parte donde vas a visualizarlos o extraer la información. Voy a generalizarlo así como una empresa en general que te va a dar la consultoría de este tipo de soluciones. Tendrías que aprender o tendrías que tener un experto en ciertas herramientas. Tú como consultor necesitas conocer de todo el mercado, hablando que de las diferentes opciones de herramientas que existen, tú tendrías que conocerlas muy bien todas y poder proponerle al cliente o a la empresa que va a ser tu cliente cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades. Es difícil porque hay muchas en el mercado, unas más costosas que otras. O sea, necesitarías también conocer cuáles son las... Presupuesto y todo ese tipo de cosas. Presupuesto, exactamente. Podrías, lo hemos pensado, lo hemos platicado aquí también. Podrías empezar de agrapa, o sea, podrías empezar con herramientas gratuitas, con Python, con algunas librerías de Python, con algunas bases de datos gratuitas. Sin embargo, necesitarías poderle hacer el presupuesto al cliente cuando quiera crecer. O sea, va a necesitar crecer en algún punto. Y comentándolo más específicamente con la parte de Big Data, no vas a poder vivir con un MySQL Express, o sea, un MySQL gratuito, ni con el SQL Server Express. Vas a necesitar, hablando en Big Data, Big Data, ya una licencia que te permita manejar mucha más información. Ahora bien, del lado del cliente, ¿quién va a manejar esa solución? Le vas a dar mantenimiento tú como consultor y vas a estar con un recurso dedicado a este proyecto,
o va a quedar alguien interno de empresa cliente a que tenga un recurso dedicado a este nuevo ETL o a este nuevo data warehouse que le vas a construir o a este sistema de extracción de información, llámese ClickSense o Data Power BI o lo que sea. ¿Quién se va a hacer cargo de esta nueva herramienta? ¿Vas a tener a alguien de su lado o va a ser 100% tuya? Si va a ser 100% tuya, vas a necesitar subcontratar a alguien por horas para que le esté dando tanto soporte a la herramienta para nuevas versiones o dudas o consultas de cosas, de mini cosas nuevas que quiera hacer, o la parte de mantenerlo vivo y que si se quiebra algo o que si algo salió mal, pues tú poderlo renovar para que ahora sea lo que quiere el cliente. Son proyectos de mediano a largo plazo, de mediano plazo, Yo diría dependiendo, más largo, porque, más que mediano. porque sí, es que tienes que pensar a largo, es como si estuvieras construyendo un edificio de 50 pisos, Sí, 40 pisos, no sé cuántos, y tienes que hacer, tú como, por ejemplo, un arquitecto, tendría que pensar en qué diseño le va a poner por fuera. Un diseño que a los 10 años o los 5 años que termine de construirse se vea bonito y que esté a la moda. Entonces tienes que ver a futuro en este tipo de proyectos. Y bueno, y la parte también que menciona tal vez Enrique, por largo plazo es, muchas empresas no tienen la cultura de los datos, no tienen una buena cultura de datos. Como mencionaba Erika en algún ejemplo de algún proyecto en el que haya estado, donde pues el cliente no lo tiene y te lo va a pedir y vas a tener que poder decirle, oye, esto no te lo puedo generar o esto no existe porque no está en las bases. sí, o sea, es tan simple Entonces, como eso. O sea, no existe el dato. sí, ¿De dónde quieres que lo saque? Entonces ahí entra temas de que tú como consultor no nada más es con lo que ya tienes te ah, hago, es, oye, si quieres llegar a ese dato, necesitas empezar a generarlo de esta manera y ponerlo en este lugar que se esté guardando con esta estructura para que en 2 años ya tengamos una muestra y con eso exacto. ya podamos hacer cosas, ¿no? Sí, 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 precisamente, muy buen punto, Enrique. Por lo regular, las empresas, eh, oye, es que quiero saber cuántas, como decías tú, Enrique, quiero saber cuántas personas ya se les venció la licencia. Pues, sí, ya lo tengo guardado, pues no lo tienes. ¿Y cómo, con qué tecnología lo vas ¿Existe la tecnología para que puedas generar esa información o quién lo va a generar? Para que lo pongas de una vez. Totalmente, Enrique. Sí, Sí, son proyectos, bueno, entonces son sí, largos. ahí también pues eh, sumando al cómo iniciar, pues bueno, pues tocando puertas, como- sí, o sea, es la única. ahí, pero sí, antes planteate una estrategia de trabajo, si es posible un equipo de trabajo, ya sea, no sé, alguien de confianza o que tú subcontrates a alguien, como decía Jorge, pero sí son proyectos que por lo regular son tirándole de medianos a grandes y también por lo regular pensando a largo plazo porque sí, o sea, a lo mejor tú puedes hacer un diseño de cierta información que tú necesitas sacar o algo así, pero también, como decía Jorge, o sea, necesitas mantenerlo, necesitas estarle ahí. Oye, que en la empresa hubo una tabla que tuvieron que modificar por esta cosa. Oye, pues te tienes que meter a que ahora esa información la consideres con la nueva estructura y eso, ¿no? Al final, recordemos que eh, son datos, los datos tienen forma y si tú quieres meter un cuadrado en una forma de círculo, no va a caber. Entonces, sí hay que tener siempre bien claro que cuando tú estás trabajando con información, con datos, siempre tienes que darle la forma correcta
y también que esa información te diga lo que realmente quieres, porque al final, cuando tú propones una solución, pues a lo mejor sí vas a decir, no, pues un dashboard que se vea bien bonito y que haga marometas y que tenga lucecitas Está y está bien, que bien, sí, o sea, sí te va a vende ayudar a eso. vender tu proyecto, no tengas duda en eso. Pero si al final esas lucecitas no dicen lo que deberían decir o dicen otra cosa que el cliente no necesita y lo que necesitaba no lo pusiste en el tablero, ahí es donde pues vas a tener la bronca, ¿no? Entonces, sí, para empezar, pues a lo mejor yo creo que te puedes ir calando con negocios pequeños, agarrar Sí, experiencia y pues ya después ya a lo mejor tratar de licitar ahí para algún proyecto más grande. sí, vas a tener que chutarte también por lo regular con proyectos así, que tienes que aprender alguna metodología de data warehousing, ya sea Kimball o hay otra por ahí, no me acuerdo el nombre. Kimball con K, eh, tiene algunas reglas, hace todo lo contrario a la normalización de los datos. Le dice, no, ahora todo va en una sola tabla. Y otras reglas más complejas, donde te ayuda a hacer una estructura de datos para el tema de extracción, para que las puedas leer de una forma muy eficiente. Entonces vas a tener que hacer el full stack que en algunas otras transmisiones hemos mencionado, que vas a tener que desarrollarle o vas a tener que poder desarrollarle todo, porque por lo regular con estos proyectos de Big Data no existe, eh, por lo regular vienen con nada en las manos, el cliente viene con su tablita de operativa o su base de datos operativa y te va a pedir todo, te va a pedir todo. Entonces vas a tener que tener experiencia, mucha experiencia y conocer muy bien las herramientas que vas a proponerle porque tú vas a ser la primera línea al cual le va a ir a preguntar todas sus Sí, y dudas. algo bien interesante también en este campo es que, bueno, al menos yo he notado que los clientes, hay algunos que sí saben lo que quieren y hay otros que ni siquiera saben lo que quieren. Es decir, te pueden, a lo mejor el director leyó un artículo de Big Data y Machine Learning y dijo, qué bonito, Oh, vamos a meterlo en la empresa. Y te contactó y te está diciendo que le hagas un proyecto y no sabe ni siquiera para qué lo va a usar. Solamente él sabe que quiere analizar sus datos y que use Machine Learning y que meta Big Data porque es Industria 4.0 y bla, 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 ¿no? Pero no sabe lo que quiere. O sea, si tú le preguntas, ok, pero a ver, ¿cuáles son los datos? A lo mejor te va a decir, sí, quiero estos datos. Ah, pues ahí con ganas, ¿no? Pero ahí tienes que tener en cuenta que hay clientes que no saben lo que quieren. Simplemente saben que lo quieren. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso y por eso es bien importante otra vez la parte estadística que hablaba hace rato Jorge también. Porque cuando hay ese tipo de requerimientos de no sé lo que quiero o más bien no tanto lo que quiero, sino a lo mejor lo que necesito, pues ahí tú ya puedes aportar un poco más de ideas y puedes proponer más cosas, plantear más proyectos, que no nada más lo que te están diciendo es que sea mete machine learning en mis tablas, pero pues ¿para qué? Tiene que haber un fin. Si no hay un fin para meter analítica de datos o hay un fin para meter machine learning, si nada más lo estás metiendo por meterlo, pues no sirve, no te va a servir de nada al final del día, ¿no crees? así es. Sí, sí. Pues ahí está.
pero no lo sé leer. De no te va a servir de nada, No o sea, lo al puedo- final del día ahí va a estar como un capricho, como un Muy costoso, muy sí, o costoso. como algo que por decir que la empresa está innovando, pero si no lo estás usando o no le estás dando el uso correcto, pues ahí te vas a meter en bronca. O sea, haz de cuenta que compraste un cohete que puede viajar a la luna para ir al Oxxo, ¿no? Entonces, ahí te vas a lo mejor te termina perjudicando más porque te estrellas llegando al Oxxo. Que no está mal, no está nada mal. Al Oxxo, El Oxxo de la luna. en pleno Gonzalitos. El Oxxo que van a poner en la luna. Pero bueno, pues básicamente esos son los temas. Muchas gracias. Pues yo creo que aquí nos sirve como una buena conclusión. Gracias ahí a Alejandro por el comentario. Nos ayudó bastante para poder concluir aquí. Y pues a todos los que nos estuvieron viendo, todos los que estuvieron comentando, compartiendo, muchísimas gracias. A todos los que dejaron su like, también muchas gracias. Su like y su reacción. Nuevamente agradecerles todo el apoyo que nos dieron durante este año. Ya llevamos un buen rato haciendo estas transmisiones. Pero pues nos vamos a tomar ahí un pequeño descanso para pues pasar las fiestas, pasar descansar y pues regresar con más ganas. Traemos ahí varios proyectos que queremos hacer. Estén pendientes de la página, dejen su like, síganos. Y si quieren ver las otras transmisiones que hemos hecho, vayan a nuestro canal de YouTube. Así nos encuentran como Tolegasoft. Aquí también está como parte de la descripción de la transmisión. Donde ahí pues ya tenemos bastante contenido. Estamos subiendo contenido pues gratuito semanalmente. Nada más estas semanas que vamos a estar por ahí parando. Pero regresamos con toda la pila. Por ahí si todo va como lo planeamos, el miércoles 13 de enero estaríamos regresando con estas transmisiones de los miércoles. Y también con algunas otras sorpresas que vamos a estar ahí platicando. Traemos en mente algunas entrevistas, algunos ejercicios que queremos hacer, cursos más completos que queremos utilizar este tiempo que decimos que de descanso, pero vamos a estar trabajando para ustedes. Así que no se lo pierdan, estén pendientes y muchas gracias a todos por vernos. Gracias Jorge por acompañarnos y resolvernos las dudas. Gracias por la invitación. Y pues bueno, muchas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por compartirnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.